Muy buenas a todos, un día más en Saber Estar. Hoy estamos con Dolores, una instructora de Mindfulness. Y bueno, la conozco a través de mi madre, que me ha dicho todo el rato: voy a las clases de Mindfulness, estoy algo muy contenta, aprendo mucho. Y bueno, pues te hemos llamado y a través de mi madre. Muy bien. Pues antes de nada, Nacho, permíteme agradecerte que me concedas este espacio y el poder estar aquí para poder transmitir pues, el mindfulness al máximo de personas posible. Para mí pues, me hace muchísima ilusión y pienso que es necesario. ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, ¿hace cuánto que conoces el mindfulness? Pues hace ya bastantes años, como unos 12 años que me inicié en mi primera formación. ¿Y cómo conoces el mindfulness? Bueno, lo conocí a través de una publicidad que cayó en mis manos de forma pues así casual y me llamó muchísimo la atención pues por la forma en que estaba anunciado y los conceptos que utilizaba y bueno, pues se refería al estar presente en aquí y ahora y bueno. Pero tú estabas en una etapa de tu vida así un poco estresada, estabas un poco agobiada. ¿Qué te ha pasado viviendo? Sí, bueno, yo durante muchos años me encontraba como un poco perdida, sin saber hacia dónde ir, un poco como pollo sin cabeza. Y me daba la sensación de que mi vida era como un tren y que yo iba detrás intentando saltar y coger el control. Entonces también tenía la sensación de que mis pensamientos se apoderaban de mí, que mi mente iba como de un lado a otro y que pues nada, me era como muy difícil aquietarla. Y de ahí entonces pues que empecé a intentar pues relajarme de algunas maneras, ¿no? Y intensifiqué las horas de deporte, leí varios libros de autoayuda y sí que es verdad que esto pues, con esto obtenía un bienestar momentáneo, pero no era prolongado en el tiempo. Al final, con la inercia del día a día, volvía al mismo punto inicial, pues con la mente inquieta, con los Pero pensamientos. cuando dices la mente inquieta, ¿te refieres a en tu trabajo, en pensar en el futuro, en pensar...? Bueno, de manera general, bueno, aquí hay varias partes, ¿no? En el terreno personal, pues con las inquietudes del día a día, con los pensamientos del futuro, qué va a pasar, qué pasará con esta situación, con la otra, y esto me causaba como mucha ansiedad, ¿no? El pensar en el futuro y qué podía pasar, pues me tenía en un estado permanente de preocupación y con mucha ansiedad. Y también pues como que me iba bastante al pasado, ¿no? Pensando pues si no había salido bien algún tema, pues pensando, jo, lo podía haber hecho de otra manera quizás, o también el pasado me llevaba un poco a la nostalgia, a la tristeza, a la culpa. Entonces como que me costaba mucho bajar al presente y siempre estaba como en los extremos, ¿no? Estaba en el pasado y en el futuro. Y entonces ahí un poco como que me venía el malestar. ¿Y conoces el mindfulness? Sí. Entonces, con toda esta vorágine de estados mentales, cae en mis manos un anuncio de mindfulness y decido probarlo. Entonces, para mí el mindfulness fue todo un descubrimiento porque fue un antes y un después en mi vida, marcó un antes y un después. El mindfulness me permitió descubrir que hay otra manera de ver y de vivir la vida, me permitió parar y me permitió disfrutar de esa calma y ese bienestar y me permitió subirme a ese tren en la posición de conductor y decidir hacia dónde quería ir y decidir con qué personas quiero hacer ese viaje y en definitiva empecé a saborear la felicidad. Vale, pero antes de llegar a conducir este tren y tú estás en la posición persiguiendo al tren, antes de llegar a conducirlo, tienes que dar muchos pasos, me imagino, y aprender muchas... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede llegar? Si nos puedes hacer un resumen, si nos puedes dar... Al final el mindfulness es atención plena. Cuando estamos en modo distracción, y no estamos tanto en atención plena, damos más peso a las distracciones que a la atención plena. Por ejemplo, si damos más peso a la distracción que a las tareas, nos empieza a surgir el malestar, porque al final no nos hemos encargado de las tareas que realmente nos queríamos encargar, ¿de acuerdo? Pero si
cambiamos los pesos y ponemos más peso en lo que son las tareas que la distracción, empezamos a sentir bienestar. Y de eso va el mindfulness, de prestar atención plena. El mindfulness al final es una filosofía de vida. Es una técnica que integra lo que es la meditación y son, bueno, pues eso, técnicas que nos hemos adoptado de las tradiciones budistas y llevan ya más de 2500 años practicando. Aunque el mindfulness en sí no tiene ningún vínculo especial con ninguna religión y el objetivo principal de mindfulness es aportar calidad de vida a las personas. Vale, pero tú dices que atención plena, pero no es tan fácil como decir, venga, atención plena en esta conversación, por ejemplo, y yo digo, venga, atención plena en esta conversación y me olvido de todo lo demás. La mente, por lo menos a mí, se me dispersa y digo, pues estoy hablando contigo y digo, vale, la siguiente pregunta que voy a querer hacer es esto. Y la anterior la he formulado bien, no la he formulado bien, entonces digo, venga, presto atención. Pero no es tan fácil como como solo pensarlo, Eso ¿no? es, Nacho, es lo natural, estar más en el pasado o más en el futuro, ¿no? Lo que cuesta es estar en el presente y de eso va el mindfulness, de estar en el presente y eso se entrena. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. ¿Y cómo se entrena? Al final lo que hacemos en mindfulness es entrenar a la mente a volver al momento presente. Es darse cuenta de que te has ido al pasado o al futuro, de que no estás en la experiencia del momento y el tema está en que vuelvas a traer la atención al momento presente. ¿Y cómo se entrena? ¿Hay ejercicios? Sí, en el mindfulness utilizamos lo que son las prácticas formales, que viene a ser lo que es la meditación en sí, ¿de acuerdo? Y lo que, bueno, un poco proponemos es que se hagan de forma diaria y de forma rutinaria para crear un hábito y empezar pues con unos minutos diarios, unos 5 o 10 minutos, e ir aumentando progresivamente hasta llegar 15, 20, 25, 30 minutos de práctica diaria. Y por otro lado están las prácticas informales, que sería la atención, hacer con atención plena cualquier actividad rutinaria diaria, por ejemplo, tomar la ducha, o lavarte los dientes, o conducir, o hablar con tu pareja, o con tus hijos, o mantener una conversación con atención plena. Empezamos por ejemplos, por la meditación. ¿Tú practicas meditación todos los días? Todos los días. ¿Cuándo te levantas? Cuando me levanto. ¿Y qué haces? ¿Te levantas? Bueno, normalmente me levanto y ya voy a mi zona de meditación, que es un espacio muy chiquitito que tengo en mi habitación. ¿Es importante tener una zona de meditación? Es muy importante tener una zona de meditación habilitada especialmente para ello. No tiene que ser un gran espacio en sí, mi espacio es muy chiquitito, pero sí que es verdad que está muy habilitado, es una zona donde yo estoy tranquila, hay bastante silencio, nadie me va a interrumpir. Y entonces es como mi lugar sagrado y es donde practico yo mi meditación. Y ahí llegas, te sientas, ¿no? Sí, normalmente yo hago la meditación sentada. ¿Y qué es una meditación? ¿Qué se hace en la meditación? Bueno, pues la meditación mindfulness se basa principalmente en focalizar la atención en la respiración. Ahora si te parece, en unos instantes hacemos una práctica para que lo veas en persona, ¿no? Pero bueno, al final es focalizar la atención en la respiración, primero adoptar la postura cómoda y después focalizar la atención en la respiración y bueno, pues darte cuenta en el momento en que pues tu mente se ve atrapada con pensamientos o distracciones y tener la habilidad como para decir, no, ahora no es el momento de estar pensando en esto, sino que ahora es el momento de estar pensando en que tengo que estar con la atención en la respiración y volver a prestar atención a la respiración. Vale, terminas la meditación y a lo mejor te vas a desayunar. Y en el desayuno prestas toda tu atención a lo que estás haciendo. O sea, si cortas pan, toda tu atención en el pan y no se te distrae la mente a tengo que ducharme, tengo que vestirme, tengo que ir al trabajo. Ay, el informe se me ha olvidado. Sí. Es lo natural, es decir, mi intención es, como bien dices, y casualmente mi práctica informal favorita es la del desayuno consciente, porque me gusta hacerlo tranquilamente y me gusta tomarme mi tiempo, porque así empiezo el día como que de otra manera, ¿no? Ya cargada de energía y con la mente más apacible para un poco abordar todo lo que me depare el día, ¿no? Entonces me gusta hacer el desayuno consciente, sí que es verdad que, claro que me vienen pensamientos, porque que te vengan los pensamientos es incontrolable, lo que sí que podemos gestionar es decir, darte cuenta, y el darse cuenta lo conseguimos con la práctica y cada vez nos cuesta menos, pero sí que es verdad que tienes que hacer una práctica diaria
y rutinaria para que poco a poco vayas notando los efectos. Entonces, aún así, te vienen los pensamientos, pero tienes esa habilidad como para decir, no, ahora no es el momento de estar pensando en el informe, ahora no es el momento de estar pensando que si tengo que ir a buscar el coche a no sé dónde, y es el momento de hacer mi desayuno consciente y estar pendiente pues, de esa textura, de ese sabor, de ese olor. Pero en la práctica del mindfulness, o sea, ¿es negativo el que tú estés pensando a lo mejor en hacer el informe e ir a por el coche? ¿Esto por qué es negativo? Porque nos produce la ansiedad. Bueno, porque no estás viviendo la experiencia del momento presente. La experiencia del momento presente sería estar viviendo o estar con atención plena en el desayuno. Y vivir esa experiencia sería pues prestar la máxima atención en eso, pues qué estás comiendo, qué olor tiene, qué textura tiene, qué sabor tiene. Pero la función, bajo mi punto de vista, la función del desayuno es alimentarse. Tú la puedes hacer mientras piensas en otras cosas. Sí, pero entonces no estás disfrutando de la práctica como si estuvieras haciendo la atención plena. Es decir, tú puedes probar hacer el desayuno de forma consciente con atención plena y probarlo como lo haces normalmente, que siempre supongo sin atención plena, y verás un poco la diferencia. Es decir, no nos produce el mismo bienestar viviendo las experiencias desde la atención plena a vivirlas desde el piloto automático. Por ejemplo, vamos andando y casualmente hay una puesta de sol que justamente se nos está apareciendo. Cuando vamos en el piloto automático, ¿qué pasa? Pues que estamos pensando en nuestras cosas. Estamos pensando pues, que tenemos que llevar al niño al médico, que tenemos que hacer la compra de esto y del otro cuando lleguemos a casa, que no se nos pase pagar aquel recibo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que se nos está presentando esa oportunidad mágica de esa puesta de sol que es tan bonita y no la estamos apreciando, nos estamos perdiendo esa experiencia que es única, ¿de acuerdo? No estamos saboreando ese momento presente, sino que nos estamos yendo más a esas tareas, y eso como que nos pasa muy desapercibido, ¿no? Y así con todo, incluso pues con las cosas positivas que tiene cada persona. Cuando vamos en piloto automático, que es normalmente muy a menudo, nos pasa que vemos pues, solo las cosas más desagradables de las personas, ¿no? Pero cuando nos paramos a pensar y a apreciar pues, según qué rasgos de la persona, según pues, qué comportamientos, vemos que realmente pues, tiene ahí un fondo que realmente es interesante, y que si nos quedamos solo con la superficie pues tenemos un concepto, y si pues, utilizamos la práctica apreciativa, pues como que bueno, pues nos resulta de otra manera, ¿no? Volvemos al tren. Estás en la parte de atrás del tren, corriendo detrás del tren para alcanzarlo. Sí. Conoces el mindfulness a través de este folleto. Sí. Vas son unas charlas, es un curso, es un... Sí, fue un programa de... Un programa. Sí, de reducción de estrés. Y ya empiezas te metes a lo mejor en el último vagón, ¿no? Y tienes que ir caminando vagón a vagón hasta llegar a conducir. Vale. Tú empiezas a lo mejor con la meditación, o alguien que se quiere introducir en el mindfulness, ¿cómo se introduciría? Yendo a estos cursos, me imagino también, pero... Sí, bueno, es un poco pues recibir las nociones básicas del mindfulness, qué es, en qué consiste, los beneficios, un poco en qué consisten las prácticas. Sobre todo el mindfulness al final es práctica, porque por mucho que te expliques, si no practicas tampoco te vas a poder beneficiar de todo esto. Al final es práctica. Entonces lo que se hace en los talleres es evidentemente que explicar en qué consiste, qué es, qué beneficios puedes obtener, etcétera, pero se hace mucho hincapié, y lo que se hace son muchísimas prácticas para que se viva en primera persona estas sensaciones de haber practicado nada, unos instantes, y con unos instantes ya empiezas a notar ese bienestar. Tú ahora te has hecho instructora, ¿no? Das cursos, ¿se llaman cursos o se llaman...? Talleres. Talleres. Vale, en estos talleres, por ejemplo, cuando el primer día, ¿qué es la primera actividad que hacéis, o cuál es la iniciación al mindfulness? Pues explicar exactamente qué es el mindfulness y en qué te puede ayudar en el día a día. Vale, y la primera actividad o la primera toma de contacto, ¿cuál es? Después de la presentación. Bueno, la primera toma de contacto es hacer una práctica grupal, ¿sí? Que es una meditación guiada para que pues, las participantes puedan vivir esta experiencia y empezar a saborear estos beneficios casi inmediatos. O sea, lo primero es controlar un poco la respiración.
No es controlar, es prestar atención. Prestar atención a la respiración. Sí. Vale. Y una práctica un poco más visual que la podamos hacer aquí, que podamos ver. Sí, si te parece podemos hacer una práctica cortita de Sí. atención a la respiración para que, bueno, pues quien nos esté escuchando, nos esté Sí, viendo. que la pueda practicar en casa también. Sí, sí. De ¿Cómo acuerdo, haríamos? pues como quieras, ¿ya? ¿Lo hacemos Sí, ya? sí, vamos a por ello. De acuerdo, pues venga. Vamos allá. Me siento así un poco de frente, Sí. como si fuese un alumno. Venga, ¿y yo también me siento de frente tuyo? Bueno, como quieras. Vamos así mismo. Venga, vamos adoptando una postura cómoda, como para salir de... Bueno, pongo así, que me vean mejor así. Sí. Como para salir del día que hemos llevado. Y notando si necesitamos realizar algún ajuste corporal. Y poco a poco, para dejar de lado todas estas tareas, todas estas preocupaciones, y tomar este espacio de estos minutos como nuestro espacio. Así notando el cuerpo en la silla, los pies bien asentados en el suelo, observando que no haya ninguna curvatura en tu zona lumbar, ajustando bien el cuerpo, las manos sobre los muslos o sobre tu regazo, lo mejor que sea para ti. La espalda recta pero sin tensiones. Las cervicales alineadas con tu columna vertebral. Quizás para ello te ayude el bajar la barbilla un poquito hacia adentro. Poco a poco aligerando el peso de tu cuerpo, como si te tirasen de un hilito hacia arriba. Quizás ahora necesites tomar un par de respiraciones profundas. Tomando conciencia del espacio que ocupa tu cuerpo, allá donde estés. Y poco a poco liberando las tensiones que puedas ir encontrando. Y para ello relajando las zonas de tu cuerpo, relajando los pies, los muslos, las manos, los hombros, la boca. Quizás te ayude a apoyar la lengua en el paladar superior, relajando de esta manera la lengua, la boca, la mandíbula. Relajando el entrecejo. Poco a poco entrando en una posición de meditación. Llevando tu atención a la respiración, a esos 4 momentos, el momento de la inhalación, oxigenando cada una de tus células, en el momento que da la vuelta y empieza la exhalación, soltando el aire, las preocupaciones. Observando el recorrido del aire
al inhalar y exhalar por las fosas nasales, dejando que tu respiración vaya a su ritmo, sin forzarla. Simplemente observa. Y si en algún momento te das cuenta que te invade alguna distracción con algún pensamiento o en alguna preocupación, felicitándote por haberte dado cuenta, vuelves a fijar la atención en la respiración, en ese movimiento sutil del aire, inhalando y exhalando. La atención a la respiración es tu refugio y puedes acudir a él cada vez que lo necesites. Observa ese espacio entre tu labio superior y la nariz, cómo entra el aire y cómo sale por tus fosas nasales. Y simplemente respira, como si fuera lo más importante en este momento. Y con el sonido de las campanillas, volvemos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, moviendo los pies, las manos, abriendo los ojos. ¿Algo así es lo que tú haces por las mañanas? ¿Es algo parecido? Algo parecido, sí. Algo parecido. Uh-huh. Y te ayuda a empezar el día, me imagino, más... De una forma, bueno, pues teniendo la mente más calmada, más apacible y preparada para afrontar el día, pues de una forma más tranquila. Uh-huh. Y alguien que tenga, por ejemplo, una familia, o que tenga niños en casa, o que tenga vecinos ruidosos, o que tenga... Uh-huh. ¿Lo puede hacer de la misma manera? ¿Puede utilizar tapones? Te puede costar un poquito más coger el ritmo, pero al final con las meditaciones lo que hacemos también, lo que pretendemos es acoger cualquier ruido externo que se nos pueda presentar, porque tampoco lo podemos controlar y hay que aceptar. Una de las bases de mindfulness es la aceptación con lo que está pasando en el momento presente sin querer cambiarlo. Por lo tanto, si cuando estamos meditando hay ruidos externos, pues con mucha amabilidad los acogemos y poco a poco se irán desvaneciendo de nuestro foco de atención. Pues nada, pues vamos, yo encantado con el conocimiento del mindfulness. Ya había escuchado hablar a mi madre de ello y viene encantada y está, bueno, le ayuda mucho. Y nada, agradecerte el que hayas venido, agradecerte tu tiempo, agradecerte este ratito y compartir un poco. Y nada, si quieres decir algo a la cámara, si quieres, tienes tus redes sociales, tu página web, que te conozcan, que pues adelante. Sí, bueno, yo diría que bueno, pues el mindfulness al final es beneficioso para todas las personas, que todas las personas deberían de tener la oportunidad de conocer mindfulness. Y que nada, que si queréis visitar mi página web encantada es www.momentsforyou.es. Bueno, lo dejaremos también en la descripción del vídeo. Sí. Y el Instagram es moments_4u_. Vale, luego me los pasas y los ponemos vale. en el Instagram, te seguiremos y... Vale, y bueno, encantado y muchas gracias. No, gracias a ti por darme la oportunidad, Nacho. Muchas gracias. Nada.